Buenas amigos, bienvenidos nuevamente a su programa A Su Salud. El día de hoy vamos a hablar de pequeños consejos para tomar en cuenta con respecto a la alimentación de los niños en esta entrada a clases. El primer punto que les quiero tocar es con respecto al desayuno. Esta batalla diaria que muchos padres de familia tienen para que los niños consuman algún alimento antes de irse a la escuela es de suma importancia. ¿Por qué digo que esta batalla es de suma importancia? Ok, porque el desayuno definitivamente no puede dejar de darse. El desayuno es uno de los principales alimentos que el niño va a recibir durante el día y se ha demostrado científicamente que ayuda a que el niño esté más activo, esté más despierto, preste más atención e inclusive memorice con mayor facilidad los conocimientos que va a recibir en las clases. Entonces es importante fomentar el hábito del desayuno. ¿Qué pasa con los niños que no están acostumbrados a desayunar? Ok, vamos a iniciar dándoles porciones pequeñas de alimentos. Pueden consumir una porción pequeña de fruta, alguna fruta que sea bastante de su agrado. Puede ser la mitad de un vaso de jugo, puede ser la mitad de algún vaso, por ejemplo, de yogur o de leche. Idealmente, ¿verdad? En niños que sean un poquito más activos de la cuenta, evitar el chocolate, porque esto nos podría traer problemas más bien por sobreactividad. Pero lo importante es que siempre consuman algo. Como les digo, estas cantidades, este tipo de porciones de alimentos para niños que no están acostumbrados a desayunar. Conforme va pasando el tiempo, el estómago se va acostumbrando y poco a poco van a ir tolerando mayores cantidades de alimentos y diversidad de alimentos. Entonces, ¿cuál es un desayuno ideal hacer? Debemos de considerar el aporte de un cereal, una porción de cereal. No pensemos en un cereal de desayuno como tal. Cuando hablamos de cereal al desayuno, hablamos de tortilla, hablamos de pan cuadrado, hablamos de galleta soda, hablamos del gallo pinto, hablamos de pan blanco. O un cereal de desayuno, que es de lo menos idóneo para un niño. ¿Por qué? Porque es harina muy refinada, normalmente son muy altos en azúcar. Los niños normalmente van a preferir Fruit Loops, Zucaritas, Choco Crispies y demás, que van a ser el aporte calórico y de azúcar como tal va a ser muy alto y no es lo que deseamos. Entonces, en el desayuno obviamente debería de haber algún tipo de carbohidrato, como les decimos cereal, sea gallo pinto, sea pan, sean galletas soda, por ejemplo, o sean tortillas, acompañado de una porción de proteína. Hablemos de huevo, de queso, de algún embutido, por ejemplo, para hacer un sándwich, para hacer unos taquitos o unos gallitos de queso. El pinto lo podemos acompañar con huevo, lo podemos acompañar con queso. Hay variedad de preparaciones que podemos hacer. De vez en cuando podríamos hacer perfectamente, en vez de un cereal de desayuno, por ejemplo, prepararles avena, un atolito de avena perfectamente se podría preparar. Y además de esto tiene que haber también una porción de fruta. Para algunos niños es mucha variedad de alimentos, sin embargo ahí lo que tenemos que controlar es la cantidad de alimento que le vamos a dar de el cereal y de la proteína. Recuerden que son niños, no son adultos y por lo tanto su capacidad gástrica es menor. Lo idóneo son porciones pequeñitas para poderle dar de los 3 tipos de alimentos diferentes. Con respecto a las bebidas, para un desayuno, bueno, pues lo idóneo son jugos de frutas naturales, que en este caso muchos los conocemos como frescos, ¿verdad? Que extraemos la pulpa de una fruta, la combinamos con agua y ponemos idealmente poca azúcar, la menor cantidad de azúcar posible, simplemente para mejorar el sabor de la bebida. Debemos evitar bebidas como el café, como el té negro o el té frío, que es básicamente té negro, y debemos evitar también el chocolate, sobre todo en niños que son un poco hiperactivos, que tienen más energía de la cuenta, ya que no les va a beneficiar para el proceso de aprendizaje y sobre todo de concentración. También esta fruta que les hablaba antes, muchos la consideran como este jugo. Podemos hacerlo también un intercambio, que la fruta sea en forma de jugo, la porción de fruta que se le esté agregando. Con respecto ya a las meriendas,
Básicamente vamos a hablar de qué tipo de meriendas evitar y qué podríamos darle. Un niño cuando va a la escuela es importante que lleve dentro de los alimentos que va a consumir una botella de agua. Este es un punto que pongo por aparte. ¿Por qué? Porque muchos niños por andar jugando, por andar corriendo, no toman el agua y se deshidratan y requieren una cantidad importante de agua. Entonces es importante que los acostumbremos a que tengan una botellita, aparte de la bebida que lleven para consumir, una botella de agua para que se estén hidratando constantemente y tengan la opción de llenarla en un tubo y la puedan tomar durante el transcurso del día. Con respecto a las meriendas, entonces vamos a hablar. Los niños debemos evitar al máximo que las meriendas sean de paquetes o alimentos ya empacados o procesados. Entonces, lo idóneo sería poder preparar en casa pues un jugo de fruta que puedan llevarse para la escuela. Podemos hacerlos el día antes y meterlos en el congelador, y eso hace que se mantenga frío y que no se vaya a dañar, porque muchos dicen que ya sabe a rancio, a pasado, ¿verdad? Entonces lo idóneo es dejarlo en el congelador de forma tal que se mantiene fresco y con buen sabor. Evitar el uso de frutas que sí, después de un periodo de estar peladas o en contacto con el aire, saben mal, por ejemplo como la papaya, el banano, es una muy buena opción. Nada más tener cuidado a la hora de desprenderlo del racimo, de la manita, digamos, de banano. Podríamos cubrir la punta con aluminio, con papel aluminio, para evitar que se siga oxidando y se les ponga feo, que a muchos no les gusta. Buscar un buen recipiente, por ejemplo, para que no se vaya a majar. Podemos, dentro de la merienda, debería de ir una porción de fruta. Entonces, con esto que les estoy mencionando, pueden ser uvas. Entonces, nada más controlar la cantidad de uvas, unas 10 uvas más o menos. Si el niño tiene sobrepeso, debemos de cuidar el tamaño de la uva y que sean unas 7 uvas pequeñas más bien. Podemos dar mandarina, que es muy fácil de manejar, ellos la pueden pelar sin ningún problema. Se les puede enviar, por ejemplo, naranja, sin embargo ya debería ir precortada para que sea más fácil para ellos poderla consumir, igualmente que el limón dulce. La manzana es una de las frutas más prácticas de enviar a los niños y que les gusta bastante, para que ya para consumirla, simplemente que vaya bien lavada y empacada de forma que no se vaya a ensuciar con lo que los niños anden en el bulto, ni tampoco que les vayan a ensuciar los útiles escolares. Además de la fruta, deben de llevar una bebida como mencioné antes. Ahora, ¿qué bebida? Preferiblemente hecha en casa, también con poca cantidad de azúcar, y en caso ya muy extremo, pues comprar algún tipo de bebida, pero que sea lo más natural posible y que tenga la menor cantidad de azúcar agregada. Para esto debemos de revisar en la tabla de información nutricional cuánta azúcar se me está reportando. No necesariamente viene reportada ahí siempre. Hay algunos productos que son 100% azúcar, por ejemplo un Hi-C, 100% azúcar, y perfectamente no me ponga el azúcar como tal, sino que solamente me declara carbohidratos. Cuando me declara solamente carbohidratos, una bebida como un Hi-C, todo eso es azúcar. Esa es una bebida que deberíamos evitar al máximo. Hay bebidas un poquito más naturales, por ejemplo los tropicales, inclusive que vienen en porciones pequeñas. Entonces esta presentación pequeña de tropical, por ejemplo el tropical de frutas, podemos agregar. Sin embargo, que no sea de todos los días. Igualmente, de todos los días el hecho de que sea una bebida empacada o procesada. Igualmente deben de llevar una porción de carbohidrato. Entonces acá podemos recurrir preferiblemente a hacer en casa unas tostadas, unos taquitos de jamón o de queso, inclusive de frijoles con tortilla, un tipo de burrito hecho en casa, algún sándwich, para evitar que en la merienda lo que los niños lleven sean paquetillos tipo picaritas, tronaditas, doritos, cosas por el estilo, o galletas muy altas en grasa y en azúcar. Entonces, dentro de las galletas que se deben evitar están las Chiqui, por ejemplo, están las Oreo, también por el aporte de azúcar y de chocolate. Todo lo que son galletas con relleno
debemos de tratar de evitarla. No es que no la puedan llevar, sino es que el idóneo es que no sea de todos los días. Una vez a la semana que lleven alguna de estas galletas no hay ningún problema, siempre y cuando sea un niño sano, que no tenga sobrepeso ni ninguna enfermedad de fondo que vaya a verse afectada por el consumo excesivo de azúcar o de calorías, y que tampoco la vaya a afectar pues en su conducta. Entonces, básicamente la merienda de un niño debe estar constituida por una porción de fruta, una bebida, evitando las que mencioné antes, que son energéticas por decirlo de alguna manera, como las gaseosas, el té frío y las bebidas con chocolate, y también una porción de carbohidrato, evitando enviarles, por ejemplo, quequitos de chocolate, galletas con chocolate, paquetillos que son muy altos en sal y en grasa, perdón. Entonces, nuestra merienda idóneamente debería ser preparada en casa. Seamos conscientes que es la alimentación de nuestros hijos, que es lo que les va a dar o no salud ahora y en un futuro. Se despide de ustedes la doctora Yirlania Garita Acuña, nutricionista. Recuerden que me pueden contactar al 70 12 12 88. Me pueden buscar en el Facebook, en las páginas Consultorio Nutrición Vital o doctora Yirlania Garita Acuña. Estoy para servirles y cualquier consejo que deseen me pueden contactar. Buen día.